Para tratar el tema de los gastos generales, primero hagamos uso de nuestra imaginación e imaginamos que nuestro negocio es un mecanismo para generar dinero. El dinero se genera en el negocio a través de los generadores de dinero. Son los que producen los ingresos en el negocio. Pero para generar ingresos hay que incurrir en gastos. Supongamos que nuestro negocio se dedica a la compraventa de productos. Los ingresos proceden de los productos vendidos por su precio de venta. Pero para poder disponer de dichos productos, hemos incurrido en gastos al comprar dichos productos a su precio de compra. Si nuestro negocio se dedica a la prestación de servicios, los ingresos proceden de las horas facturadas a los clientes por su precio de venta. Pero para poder prestar dichas horas, hemos incurrido en gastos al pagar dichas horas a su precio de coste. Cuantos más productos sean vendidos o cuantas más horas sean facturadas, mayores serán los ingresos, pero también mayores serán los gastos. Luego, entre estos ingresos y estos gastos, existe una relación directa que hace que estos gastos sean variables, es decir, que varían en función de las ventas, y que podemos calificar como gastos generadores de dinero, ya que acaban convirtiéndose en dinero. La diferencia entre estos ingresos y estos gastos es lo que se queda en el negocio. Pensemos que cuando se cobra el precio de venta, ya sea de un producto vendido o de una hora facturada, parte de ese dinero se destina a pagar al proveedor del producto o de la hora, y lo que se queda es para el negocio. A este dinero que se queda en el negocio se le conoce como margen de contribución, ya que contribuye a cubrir el resto de gastos, los conocidos como gastos generales. A diferencia de lo que sucede con los gastos generadores, estos gastos no se convierten en dinero, pero facilitan que los generadores sí lo hagan. De ahí que los podamos calificar como gastos facilitadores. Facilitan que el negocio pueda llevar a cabo su actividad de generar dinero a través de los generadores, no existiendo una relación directa, sino existiendo una relación indirecta entre estos gastos y la generación de ingresos. No por vender menos productos va a disminuir el gasto del arriendo del local, o no por vender más productos va a aumentar el gasto del arriendo del local. Son gastos fijos, constantes. Son gastos que conlleva la estructura del negocio, con independencia de lo que ingrese. Como hemos dicho, el margen de contribución generado, que se obtiene restando los ingresos los gastos generadores, se destina a cubrir los gastos generales. Si el margen de contribución generado es superior a los gastos generales, el negocio se ha desempeñado bien, generando beneficios. Pero si el margen de contribución generado es inferior a los gastos generales, el negocio se ha desempeñado mal, generándose pérdidas. Para conocer el resultado del desempeño del negocio, es decir, para conocer si ha generado beneficios o pérdidas, hay que delimitar un periodo, ya sea un año, un semestre, un trimestre, un mes, una semana o un día, debiendo confrontar el margen de contribución generado en el periodo seleccionado con los gastos generales en los que se ha incurrido a lo largo de dicho periodo. En este vídeo vamos a ver cuáles son los gastos generales del negocio, cómo se calculan y cómo hay que delimitarlos para calcular el resultado del negocio. Al final del vídeo os dejo algunos consejos derivados de mi experiencia profesional. Me llamo Pedro Santiago y aquí tienes mi tarjeta de presentación. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. También puedes dejarme comentarios o plantear tus dudas que serán contestadas por mi parte. Vayamos al meollo del asunto. ¿Cuáles son los gastos generales de un negocio? La respuesta es sencilla. Aquellos gastos que no tienen que ver con los generadores de dinero, pero que facilitan que el negocio pueda llevar a cabo su actividad. Ejemplos de gastos generales: el personal, el arriendo del local en el que se ubica el negocio, el asesor que nos lleva los papeles, los seguros que tenemos que contratar, los tributos y las tasas que hay que pagar para que el negocio esté legalizado, la publicidad que hay que pagar para darnos a conocer, la electricidad, el agua y un largo etcétera. Y las amortizaciones, que luego veremos qué son. Una pregunta que me hago y que yo mismo me respondo: ¿dónde están los préstamos? ¿Es que los préstamos no son un gasto? Pues no, los préstamos no son un gasto. Pensemos que un préstamo es un dinero que entra en el negocio y que habrá que reembolsar, devolver al prestamista. Simplemente se devuelve un dinero que previamente ha entrado. Eso sí, los intereses que hay que pagar por el préstamo recibido son gastos financieros. Es dinero que sale del negocio que previamente no ha entrado. Luego, el dinero dispuesto en las cuentas de crédito, en las líneas de descuento, en los anticipos de factura, etc.,
no son un gasto. Lo que son un gasto son los intereses y las comisiones que nos cobran por disponer del dinero. Luego, dentro de los gastos generales podemos distinguir dos categorías. Todos estos gastos que son consecuencia de explotar el negocio y que se conocen como gastos de explotación, de los gastos financieros, que no son consecuencia de la explotación del negocio, sino consecuencia de solicitar dinero a un tercero, a una entidad financiera. Aclarado esto, sigamos. ¿Cómo se calculan los gastos generales? Dependiendo del tipo de gasto, los cálculos son distintos. Por ejemplo, para calcular el gasto de personal, al salario bruto hay que añadirle los seguros sociales a cargo del negocio, que puede ser una empresa o una persona física, un autónomo. En el caso del administrador del negocio, al salario bruto hay que añadirle los seguros sociales, los autónomos, si los paga el negocio, ya que si no los paga el negocio, no son un gasto del negocio. En todos aquellos gastos que se soportan con una factura, el gasto es el importe bruto de la factura, es decir, sin incluir el IVA. En el caso de los tributos y de las tasas, el gasto es la cuantía del pago, y ojo aquí, el impuesto sobre beneficios o sobre la renta no es un gasto general, luego lo veremos. Las amortizaciones son el reflejo del desgaste de los bienes de larga duración. Supongamos que en lugar de arrendar un local, el local es propiedad del negocio, y por lo tanto no se paga un arriendo mensual. ¿Esto significa que no incurrimos en ningún gasto por usar el local? La respuesta es que sí. El uso del local y el transcurso del tiempo hacen que el local se desgaste. A este gasto se le conoce como amortización y se calcula dividiendo el coste del bien entre la vida útil del bien, que es el tiempo durante el cual hacemos uso del bien. Y por último, en el caso de los gastos financieros, son calculados por la entidad financiera, que se especifican en las liquidaciones de intereses. ¿Cómo se delimitan los gastos generales para calcular el resultado del negocio? Para responder, primero tenemos que tener en cuenta que los gastos no se generan cuando se pagan, sino cuando se incurre en ellos. Por ejemplo, contratamos a una persona el día 1 de un mes cualquiera, cuyo gasto que pagaremos al final del mes asciende a 900 euros. A medida que van transcurriendo los días, se va generando un gasto diario de 30 euros, 900 euros que es su gasto mensual, dividido entre 30 días que tiene el mes. A los 15 días se ha generado un gasto de 450 euros, 15 días transcurridos por 30 euros diarios de gasto, con independencia de que se haya pagado o no. Otro ejemplo. Supongamos que el día 1 de marzo pagamos la prima anual del seguro, que asciende a 1.200 euros, y que cubre los riesgos hasta el 1 de marzo del año siguiente. El 31 de marzo, el gasto generado asciende a 102 euros, 1.200 euros divididos entre 365 días que cubre el seguro, multiplicado por 31 días transcurridos de marzo. Teniendo en cuenta lo que acabamos de ver, cuando queramos calcular el resultado del negocio, lo tenemos que delimitar a un periodo. Como hemos dicho, el resultado se obtiene al confrontar al margen de contribución generado los gastos generales del negocio, margen de contribución que se obtiene al restar a los ingresos los gastos generadores, pudiendo distinguir el resultado obtenido gracias a la explotación del negocio al restar al margen de contribución los gastos de explotación. El resultado de explotación menos los gastos financieros es el resultado del periodo. Si el resultado del periodo es positivo, es decir, ha generado beneficio o ganancias, entonces hay que calcular el impuesto sobre las ganancias, que para el negocio es un gasto. Si el resultado del periodo es negativo, es decir, el negocio ha generado pérdidas, no habrá que calcular este dato, pues no existe, ya que el negocio no ha generado ganancias. Este dato se obtiene aplicando un porcentaje sobre la ganancia obtenida, porcentaje que varía según el país y según si detrás del negocio hay una empresa o una persona física. Si estamos calculando el resultado anual, los datos que aparecen aquí están referidos a todo el año en cuestión. Sumaríamos el importe bruto de todas las nóminas y de los seguros sociales de todo el año, el importe bruto de todas las facturas de gastos del año, de todos los tributos del año, calcularíamos las amortizaciones anuales y añadiríamos la suma de todos los gastos financieros del año. Si se han generado ganancias, aplicaríamos el porcentaje correspondiente al impuesto sobre las ganancias,
si queremos calcular el resultado semestral, los datos que aparecen aquí están referidos al semestre. Sumaríamos el importe bruto de todas las nóminas y de los seguros sociales del semestre, el importe bruto de todas las facturas de gastos del semestre, de todos los tributos del semestre, calcularíamos las amortizaciones semestrales y añadiríamos la suma de todos los gastos financieros del semestre. Si se han generado ganancias, aplicaríamos el porcentaje correspondiente al impuesto sobre las ganancias para obtener el gasto del impuesto sobre las ganancias que se ha generado en el semestre. Y así se procedería para las distintas delimitaciones, ya sea trimestral, mensual, semanal o incluso diaria. Lo que sí hay que tener en cuenta para aquellos gastos anuales, como son el seguro y los tributos, es calcular el gasto para el periodo delimitado. Si estamos calculando el resultado semestral, dividiríamos el gasto entre 2, que son los semestres que tiene un año. Si estamos calculando el resultado trimestral, dividiríamos el gasto entre 4, que son los trimestres que tiene un año, y así sucesivamente. Por último, si queremos conocer el resultado que por término medio genera el negocio a la semana o al día, convertiríamos los gastos anuales en mensuales, y al igual que haríamos con el resto de gastos mensuales, dividiríamos entre 4,5, que son las semanas que por término medio tiene un mes, 52 semanas que tiene un año entre 12 meses. Si queremos obtener el resultado diario, dividiríamos entre 30,5, que son los días que por término medio tiene un mes, 365 días que tiene un año entre 12 meses. En definitiva, los gastos generales son los que permiten que el negocio pueda llevar a cabo su actividad de generar dinero, pero los que realmente traen dinero al negocio son los gastos generadores que permiten generar los ingresos. Lo importante es que el negocio genere margen de contribución suficiente para cubrir los gastos generales. Y aquí es donde nos tenemos que centrar, en el margen de contribución. Puede darse el caso de que el negocio genere pérdidas porque estamos incurriendo en un exceso de gastos generales que el margen de contribución no es capaz de cubrir, por lo que reduciendo su cuantía podemos dar la vuelta a la situación de forma que el negocio genere ganancias. Una manera de reducir los gastos generales es variabilizándolos, es decir, convertirlos en variables como los gastos generadores. En la descripción del vídeo os dejo el enlace a un post en el que explico cómo variabilizar los gastos para ahorrar. En mi experiencia como consultor, cuando los negocios presentan pérdidas, en la mayoría de los casos, estas vienen motivadas por el desconocimiento del margen de contribución con el que opera el negocio y del papel que juega. En muchas ocasiones, una pequeña reducción en los precios de venta incentivan los ingresos de tal manera que permite que el margen de contribución aumente lo suficiente para cubrir sobradamente los gastos generales. Pero para poder tomar una decisión de este tipo es fundamental conocer bien el margen de contribución con el que opera el negocio. Que todo vaya bien.